desde el infierno. Me da gusto darle la bienvenida desde el infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora en este programa que C7 Multiplataforma dedica al análisis de lo que pasa en la política nacional. Les recuerdo que este programa se transmite por C7 Televisión, por radio, AM, FM y por internet. También le recuerdo que usted puede ser parte del contenido de este programa con sus opiniones, con sus comentarios, con sus preguntas. El tema de hoy creo que nos debe interesar a todos. La reforma electoral que se acaba de promulgar hace unos días y que cambia las reglas cómo elegiremos los mexicanos a nuestros gobernantes los próximos años. En la primera elección en que se aplicará esto en el 2015, que habrá elecciones federales. Y usted puede participar con sus preguntas, comentarios, opiniones en el teléfono 3030-5307, pero también lo puede hacer a través de Twitter en la cuenta @desde_infierno. Para hablar hoy de esta reforma electoral, de estas nuevas reglas, algunas que se cambiaron, que son importantes que usted conozca, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Carlos Manuel Rodríguez Morales, es vocal ejecutivo del ya casi extinto Instituto Federal Electoral en Jalisco, porque de eso vamos a platicar también hoy. El IFE, que usted conoce, que además pues ya de alguna manera estaba compenetrado en el lenguaje cotidiano de la gente, la credencial del IFE, saca tu IFE, préstame tu IFE, bueno, cambiará. Y ahorita Carlos Manuel Rodríguez nos dirá, cambia al Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto tenerte aquí, Carlos Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gilberto. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación aquí al infierno, hombre, este programa tan visto. Es un poco caluroso, ¿no? Un poco caluroso estar aquí desde el infierno. Carlos Manuel Rodríguez, ¿qué son desde el punto... Y te quisimos invitar a ti para ver el tema de la reforma al margen de los intereses de los partidos. Que sea alguien, por ejemplo, como la autoridad electoral, que nos diga a quienes nos están escuchando, que nos digas, desde el punto de vista de la imparcialidad de la autoridad, ¿qué crees tú que es destacable de esta reforma electoral que se acaba de promulgar hace unos días? Bueno, esta reforma política trae algunas cuestiones realmente interesantes. La reforma política, hay que recordar, es consecuencia de aquel pacto que fue firmado por el presidente de la República con algunas fuerzas políticas, el PAN, el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, y también se incorporó el Partido Verde. Sí. Recordarán que ese pacto fue uno de los primeros actos en el ejercicio de este gobierno, encabezado por el actual presidente de la República. Y bueno, el pasado diciembre fue aprobada esta reforma constitucional de tal manera que recientemente ya fue publicada y a partir de ahí inicia su vigencia. Tiene algunos aspectos importantes. Yo podría señalar que es un logro sobre todo para las mujeres, el que se dé la paridad de género que se aplique para las candidaturas que surgirán de los partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas, ese 50% de candidaturas que serán ocupadas por varones y un 50% por mujeres. Este era un viejo reclamo de parte de las mujeres y esta es una medida que ha tomado el legislador, una medida, yo la entiendo temporal, porque precisamente esta es una medida con el propósito de motivar la participación, emparejar la cancha de alguna forma, que haya restituir tantas décadas en las que las mujeres no tuvieron acceso al poder. Que haya igualdad entre los hombres y las mujeres en aspectos estos como el de la participación política. Entonces, este es un aspecto muy importante. Hay otros aspectos que para mí, son relevantes sin duda, pero la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, pero no veo que en estas condiciones, que sea muy cercano en este tema, entramado institucional que tenemos, con este sistema político electoral que tenemos, no creo que funcione, ¿no? Porque esto derivaría de un impulso del presidente de la República, y prácticamente de que quien gana prácticamente estaría compartiendo el poder con otra fuerza política, que está complicado, yo me pregunto, ¿quién lo haría? Claro. Es más, por
muy cerrados que resulten los comicios. En la práctica, así es. Digo, yo lo veo de difícil aplicación. Y además la humildad no se les da como para sentir. Luego, hay otro aspecto también importante que sería la transformación de la Procuraduría General de la República, pero ya cae en el aspecto de la justicia cancha, más que en lo electoral. Así es. Sin embargo, lo que ha resultado... Bueno, tendremos también la posibilidad de que si alguien que nos está viendo y escuchando le late ser candidato a algo y no quiere ser militante de un partido, la posibilidad de que sea candidato independiente. Bueno, este es otro de los aspectos que surgen en la reforma política, pero ya prácticamente en este esquema de lo electoral. Vamos, ya la Constitución había sido reformada con el propósito de reconocer a los ciudadanos su derecho de participar y postularse para cargos de representación popular. Porque la propia Corte ya iba en ese sentido resolviendo asuntos, ¿no? A través de las candidaturas independientes. De alguna manera haciendo la excepción de que no necesariamente los partidos políticos serían el conducto natural, el monopolio para estos efectos. Entonces, tenemos este aspecto que ya la reforma constitucional toca algunas cuestiones, nos da alguna luz, particularmente en lo relacionado con las cuestiones de las prerrogativas. Por ejemplo, para el caso de la asignación de tiempos en radio y televisión, ya la reforma constitucional nos da una pista, nos dice, bueno, podrían tener tiempos para de alguna forma promover sus candidaturas, pero serían en el rango del 30% que se aplica. Digamos, del partido más chico, con el registro. Que se aplica de manera igualitaria para todos los partidos. Entonces, se le asignaría una proporción como se le asignaría a cualquier otro partido, pero esa proporción estaría dividida entre todos los candidatos independientes. Sí. Aparte, son migajas de la rebanadita. Bueno, ¿no? de otra manera, yo lo veo muy difícil que a un candidato independiente se le asigne el mismo tiempo que a un partido político. Proporcional a un partido que ya tiene sus décadas o sus años. Creo que el legislador aquí lo que hizo fue, de alguna forma, reconocer un derecho ciudadano y de alguna forma darle esta base constitucional para que los ciudadanos no puedan de alguna forma verse impedidos de participar y máxime si habrán de reunir los requisitos que la ley establece, que este es uno de los pendientes que existen por parte del legislador, es parte de las tareas pendientes, porque tendrá que establecer los requisitos. Si quieres, continuamos con esto, Carlos, tenemos que hacer un primer corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y Twitter, @desde_infierno. Continuamos con Carlos Manuel Rodríguez del IFE, platicando de esta reforma electoral, cómo elegiremos gobernantes los mexicanos a partir de 2015. No le cambio, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando con Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del IFE en Jalisco, sobre la reforma político-electoral recién promulgada. Y le recuerdo también que usted puede ser parte del contenido de este programa comunicándose con nosotros al 3030-5307 o vía Twitter, @desde_infierno. Carlos Manuel, señalabas una parte importante de esta reforma es la transformación del hoy conocido Instituto Federal Electoral, o IFE, por el Instituto Nacional Electoral. Así es. Yo diría que este es uno de los aspectos más destacados. Cuando no el más destacado, digamos, de la reforma política. Con claridad, aparte de nomás cambiarle el nombre, ¿qué tendría de trascendencia la reforma? Bueno, hay que retomar un poquito los antecedentes, ¿no? Recordaremos que hubo un primer impulso de crear una superinstitución que incorporara también a los institutos estatales. A todos los órganos electorales de los estados. Fue en su momento, cuando se debatió en la opinión pública sobre este proyecto del legislador, pues hubo voces encontradas en ese sentido. Fue un tema sumamente polémico. Y de alguna forma el legislador fue, y además las fuerzas políticas,
fueron receptivas y sensibles por ahí a las expresiones, de tal manera que aquel proyecto que pretendía desaparecer los institutos estatales electorales en el país, de alguna forma quedó nada más en una mera intención, de tal manera que no desaparecen los institutos estatales electorales. Pero sí hay algunos aspectos que resultan distintivos, como es el caso de que ahora el Consejo General del INE que surja es el que 11 tendrá, consejeros, serán 11 consejeros, que van a ser 10 consejeros y un consejero presidente, sí, que ahorita vamos a comentar cómo van a elegirse. Ellos serán los que tendrán la capacidad, la facultad de designar o remover a miembros de los consejos generales de los institutos estatales electorales. Entonces, una de las tareas pendientes que tendrá de inmediato el Consejo General del Instituto Nacional Electoral será el de designar a todos los consejeros electorales que forman parte de los órganos directivos de los Digamos que institutos si bien electorales. no asimila la estructura, sí es corresponsable de los institutos desde el momento que Así se es, designa a de los tal consejos. manera que le resta esta facultad que antes tenían las legislaturas de los estados para designar a estos funcionarios, y la ley se la otorga al Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones. Este es uno de los aspectos distintivos. Hay otro aspecto también muy importante de la reforma política, de la reforma electoral, que radica precisamente en el establecimiento de competencias que tendría el INE y los institutos electorales de los estados. De tal manera que en estas competencias nos encontramos por ahí que el legislador dice, estas serán facultades del Instituto Nacional Electoral aplicables para procesos electorales locales y para procesos electorales federales. Y enlista toda una serie de atribuciones. Y una de las que me llama la atención es el de la capacitación electoral. Ah, ok. Y luego determina también una serie de facultades que son exclusivas para los procesos electorales federales, que ya las conocemos, las tareas del Registro Federal de Electores, la documentación electoral, etcétera, etcétera. Y establece también una relación de las facultades que tendrá él y los institutos estatales electorales, que son prácticamente las que tienen actualmente. Nomás digamos que les quitan la capacitación. Le agrega, formalmente les quita la capacitación, pero el legislador da otra vía, voy para allá. Pero le agrega una de las facultades a los institutos electorales, que es el de la educación cívica. Si antes la educación cívica radicaba esta tarea en el Instituto Federal Electoral, hoy se le asigna. Vamos a ver en la legislación secundaria cómo regularán este aspecto, de tal manera que la educación cívica no vaya a resultar un proyecto fragmentado y que sí obedezca a líneas, a políticas nacionales, que esto es una parte muy sensible y muy importante. Pero en esta reforma política, el legislador establece la capacidad, la facultad del INE para el efecto de delegar tareas a los institutos electorales, como sería el caso de la capacitación electoral. Podría decir, adelante, si bien es cierto, la Constitución me permite que yo te la delegue, te la dejo, desarrolla tú tus procesos electorales. Pero también está la posibilidad de que un Estado pueda decidir entregar al Instituto Electoral toda la elección. Estos son dos aspectos. Puede ser a través de un convenio, que yo veo difícil que se dé, que esta ya era eso era una hipótesis legal contenida en la anterior legislación, ¿sí? Es decir, se mantiene, pero por otro lado, hay la posibilidad para que algún planteamiento formulado por alguna fuerza política relacionada con un proceso electoral pueda hacerse llegar al Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, y decir, señores, yo no confío aquí requerimos que el Instituto Nacional Electoral intervenga, conduzca el proceso, y aquí hay una figura jurídica de tal manera que aquí el Instituto Nacional Electoral
podría atraer esas facultades y hacerse cargo de esas tareas. En el orden práctico, claro, representaría un enorme reto para quienes formamos parte de la estructura desconcentrada del Instituto Federal Electoral, pero son retos. Yo te quiero decir que de alguna manera ya pasó la etapa de la especulación de cómo venía la reforma política. Creo que pasó la etapa en la cual teníamos la oportunidad de opinar, de decir no me parece, no me gusta. Hoy que ya es letra plasmada en la Constitución, en el Servicio Provisional Electoral lo asumimos con una gran apertura, lo asumimos con una gran disposición y lo entendemos como un reto, la verdad. Sí. Y la verdad es que es un reto enorme. Entonces, estamos abiertos y muy atentos a lo que el legislador vaya a establecer en la legislación secundaria, que este será un aspecto neurálgico, porque de ahí cómo se configure la legislación secundaria, veremos en plenitud toda la intencionalidad. Sí, ya todos los detalles de cómo se va a aplicar esta reforma. Toda la intencionalidad del legislador y todos los detalles. Sí. Pero la verdad no nos causa mayor preocupación, porque finalmente en la legislación electoral, de alguna forma ya hay procedimientos, ya hay esquemas de trabajo plasmados por el legislador, equipos, de tal manera que constituyen verdaderos candados que vienen a blindar los procesos electorales y seguramente estos van a permanecer. Habrá algunos otros aspectos en donde habrán de perfeccionar la legislación sobre la aplicación de tiempos del Estado para fines políticos, algunos aspectos relacionados con, de alguna manera, con las quejas, que por cierto ya al Instituto Federal Electoral le estarán quitando esa facultad de sancionar, que de alguna manera en la práctica nos enfrentaba con los partidos políticos y hasta con los consejeros electorales. Y que acaba siendo resuelto en definitiva en los tribunales. Así es, de tal manera que hoy la tarea que habremos de realizar en este sentido ante las quejas sería la de integrar expedientes, y turnarlo al Tribunal Electoral, y él será el que vaya a resolver. Fíjate, tú tocabas ahorita el tema de los tiempos oficiales. Bueno, en este sentido, para irle dando salida a las preguntas del público, Jorge Corona dice, bueno, te manda a saludar, me va a saludar también, dice, ¿qué va a pasar con los órganos electorales? Ya lo estamos platicando, eso creo que está de alguna manera ya explicada. Everardo Magaña dice, y pregunta, ¿cómo es posible que habiendo tanta necesidad de servicios se gaste tanto en publicidad? Aquí creo que habría que hacerle la aclaración a Everardo. La parte que corresponde a radio y televisión son tiempos oficiales que el gobierno le entrega a los partidos, o sea, no es dinero gastado, pero obviamente sí hay un cúmulo de gastos que tiene que ver con el resto de la propaganda política, que ahí, hasta donde yo entiendo, no se toca, ¿verdad? Bueno, es probable que se toque. Es probable que se toque para el efecto de regular gastos de esta naturaleza. Bueno, me parece que es, hay una, si mal no recuerdo, me parece que en los considerandos de este proyecto de reforma constitucional, ahí se establecen de alguna manera estas intenciones. Y la posibilidad de que pudiera anularse la elección de quien ganó, si se excede y se puede demostrar. La reforma constitucional, en efecto, establece que eso es bien importante. Si alguno de los actores se excede hasta en un 5% del monto que tiene del tope de campaña, pues puede ser causal para que efectivamente no se le reconozcan triunfos electorales. Entonces, para explicarlo más claro, al día de hoy, si yo me excedo en el tope de campaña que me pone la ley, al final me ponen una multa, pero yo voy a gobernar y me pasé la ley por abajo de las suelas, ¿no? Hoy tendría consecuencias muy severas, ¿no? O sea, me pueden anular el triunfo. Inclusive, si la diferencia entre la primera fuerza y la segunda fuerza es muy reducida, hasta en el 5%, y se da esta circunstancia de un exceso entre hasta el 5%, puede ser causal también. Así es. Entonces digo, ahí sí que bueno que se empieza a tocar un punto importante, porque lo cierto es que había mucho exceso en esto en los partidos políticos. Carlos, si me das oportunidad, vamos a hacer otro corte. Vamos regresando a hablar de la reelección,
porque hay una frase que los mexicanos teníamos muy clavado en la cultura, aquella de sufragio efectivo o no reelección, que hay que irlo guardando en el cajón de los recuerdos porque desaparece prácticamente en México. No le cambie, 3030-5307, el teléfono para que se comunique con nosotros, Twitter, @desde_infierno. Regresamos ahora, no le cambie. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y está con nosotros Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en Jalisco. Estamos hablando de la reforma electoral, estos cambios en las reglas de cómo vamos a elegir los mexicanos a nuestros gobernantes en las próximas elecciones. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y vía Twitter @desde_infierno. Carlos Manuel, los mexicanos, prácticamente todos los que estamos vivos, crecimos bajo esta frase que nos enseñaron en la escuela y repetimos y veíamos en los oficios, en toda la correspondencia oficial: sufragio efectivo, no reelección. No reelección. Bueno, pues al parecer habrá que mochar la frase, y en este país, después de décadas de vivir bajo la idea de la no reelección, hay yo diría, una adecuación a lo que está pasando ya en la vida real, en la vida moderna de México, y se abre a partir, no de esta elección del 2015, del 18, la reelección, pero creo que es un paso importante. En México vamos a vivir, después de muchos años, prácticamente todo el siglo XX y parte y todo lo que llevamos del siglo XXI, esos 14 años, vamos a vivir por primera vez la reelección en México. Bueno, sí, sin embargo, queda intocado ese principio de sufragio efectivo, no reelección, para el caso de la elección del presidente de la República. Y gobernadores de los estados. Y de los gobernadores de los estados. Esto es así precisamente porque esto tiene una enorme carga simbólica e histórica, muy fuerte, de tal manera que yo veo muy difícil que pueda aprobarse en un futuro cercano. Por el pasado histórico que vivimos los mexicanos, obviamente todos recordamos a don Porfirio Díaz. Así es, y recordamos cuál fue precisamente la bandera enarbolada por Francisco I. Madero, ¿no? Y también creo que algunos ejemplos que estamos viendo aquí entre los vecinos, Venezuela, además, Nicaragua, Bolivia, pues también nos dan a pensar. Y además, bueno, la historia se repite y se repite en otros espacios. Así es. Volteemos la mirada hacia Centroamérica y a Sudamérica y vemos que se han enraizado en el poder una serie de personajes que se han asumido como verdaderos caudillos en sus países. Así es. Y vemos lo que está ocurriendo, Claro. Cuidado. Entonces, me parece que fue una buena decisión no meter la presidencia. Una buena decisión, no ni siquiera poner a discusión este asunto de la reelección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, que en teoría en una democracia sería factible, pero aquí en nuestro país hay... Para ser claro, se van a poder elegir senadores de la República, diputados federales, presidentes municipales, regidores, y diputados locales. Lo que serían diputados locales. Claro, esto ya en el orden local, que por cierto, las legislaturas de los estados deben darse también a la tarea ya de ir actualizando, adecuando su legislación a lo establecido en esta reforma constitucional, de tal manera que también tienen ahí tareas pendientes. Ahora, ¿hasta cuántos años habría de darse la reelección? Estaríamos hablando de 12 años, para la posibilidad de 12 años para diputados y senadores, es decir, 2 periodos para senadores, 4 para diputados. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas? Bueno, podríamos ver como ventaja la posibilidad de que se profesionalice el ejercicio parlamentario en nuestro país. Hablan algunos también estudiosos de la materia que esto podría dar lugar a que haya un vínculo más fuerte entre el representante popular y el ciudadano, y la posibilidad de que sí se den verdaderos compromisos entre el ciudadano y el representante popular.
considerando pues aquello de la disciplina partidista, que votas por lo que te dice el partido, no por lo que la gente te reclama. Pero también hay otras voces que difieren y señalan que una medida de esta naturaleza no permite una que sería una movilidad, una debida capilaridad política, social movilidad política, un mayor juego entre las fuerzas políticas, pero esto, bueno, vamos a ver cómo funciona. Sí. Y bueno, pues apostamos a que haya sido acertada la decisión del legislador, ¿no? Aquí hay una cuestión que yo me cuento entre ellos, hay, digamos, un cuestionamiento a la reforma electoral en materia de la reelección, dado que en los países donde sí ha funcionado bien este proceso, digamos, las dirigencias de los partidos no deciden la elección interna de los candidatos. Tenemos el caso aquí de nuestro vecino Estados Unidos, donde prácticamente la elección interna, lo que ya se llaman las elecciones primarias, no la organiza el partido, no la organiza la dirigencia del partido, la organiza la propia autoridad electoral, el propio órgano electoral. Y eso precisamente salva el escollo de que si algún legislador o algún alcalde o algún gobernador no es querido, no se disciplina las decisiones del partido, pues le pueden acomodar el proceso interno para frenarlo, ¿no? Ahora, me parece muy interesante este punto de vista. Sí. Y sin duda, reformas de esta naturaleza deben de ir acompañadas con un espíritu de mayor democracia. Interna también. Como estas medidas también que ha tomado el legislador en el sentido de la búsqueda de una mayor transparencia en los partidos políticos con el manejo de sus recursos, porque se trata de recursos públicos. Entonces, también estas deben de ir acompañadas de un mayor espíritu de transparencia, que es, de alguna forma, va de la mano con la idea de la democracia, ¿no? Sí, porque aquí lo que tendremos que cuidar es eso, ¿no? De que si tenemos un buen funcionario, que digamos el electorado, la ciudadanía quisiera ver repetir en el cargo porque estuvo haciendo bien su tarea, estuvo bien haciendo su chamba, pues no sean coartadas estas carreras por las dirigencias que digan, bueno, pues no, derivado de situaciones en las que no te determinan que no hubo una disciplina a la hora de sus votos en la Cámara de Diputados o la de senadores. O no correspondiste a los intereses del grupo dominante y entonces pues te pongo una convocatoria a modo, te dificulto el proceso y bueno, pues ahí a ver cuándo te reeliges, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona. Sí. Lo que aquí el legislador pretende es que efectivamente sea el ciudadano con su voto quien de alguna manera distinga un buen ejercicio legislativo, depositándole nuevamente su confianza al legislador. Sí, creo que eso es uno de los puntos importantes, insisto, porque prácticamente todos los mexicanos que estamos vivos hemos vivido bajo la idea de la no reelección. Serán contados los que habrán vivido la etapa donde todavía la reelección era posible, pero la gran mayoría de los mexicanos vivimos en la cultura de la no reelección. Entonces, pues va a ser un ejercicio interesante ver este nuevo momento de la política. Yo creo que es necesario que nuestros órganos legislativos cuenten con cuadros verdaderamente profesionales. Claro. Con una gran experiencia. Y yo creo que esto es fundamental. Conocedores del proceso legislativo, especialistas en ciertas materias. Me parece que este es uno de los aspectos destacables de esta y disminuye mucho este fenómeno que también la sociedad creo que reprueba mucho, Carlos Manuel, de lo que llamamos el chapulinismo, ¿no? Que eres senador y luego brincas a regidor y luego brincas a diputado y luego brincas otra vez a otra cosa, precisamente al no poder hacer una carrera legislativa o al no poder ser un alcalde que no agote su permanencia en 3 años, sino que puedas continuar con un proyecto de ser alcalde, y creo que eso también va a ayudar a evitar ese chapulinismo del que tanto nos quejamos, ¿no? Y otra cosa, el legislador en la reforma a la Constitución establece ciertas reglas como para que no se dé este fenómeno, o cuando menos acotarlo, ¿no? Así es. De tal manera que si algún legislador pretende reelegirse y hacerlo a través de otro partido político, eso es importante. Tendrá que renunciar a ese partido, pero antes de la mitad de su ejercicio. Así es. Sí, que eso es muy importante también, porque también este fenómeno de que hoy soy verde, mañana soy rojo, pasado amarillo y luego azul, pues se prestaba precisamente porque no había una reglamentación que evitara ese salto de un partido a otro,
porque yo creo que sobre todo la gente tiene claro que ese brinco tiene que ver con intereses personalísimos, no con una visión ideológica, una visión programática. De pronto veíamos a un político en un partido de derecha que se brincaba a un partido de izquierda o viceversa, ¿no? Y entonces quedaba claro pues, que lo menos importante para ese político era la visión programática, simplemente la ambición de seguir en el poder, la ambición de seguir en el juego político, y aquí pues no me importaba qué siglas al final de cuentas me abanderaran, ¿no? Sí, un pragmatismo muy criticable, ¿no? Sí. Realmente. Y eso creo que es una de las partes fundamentales. Bueno, pues vámonos preparando los mexicanos a vivir en la reelección. Tendrá a lo mejor, como yo decía hace unos minutos, algunos asegúnes, como decimos, algunas cosas que no nos gustan al 100%, pero bueno, creo que es un primer paso, insisto, la mayor parte de los mexicanos no hemos vivido la reelección y es una buena oportunidad de Gilberto, me parece que estaremos viviendo nuevos paradigmas, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que mantenernos abiertos. Sí. Y si esto de alguna manera conlleva a una consolidación o a contribuir a una consolidación de nuestra vida democrática, pues adelante. Finalmente, una de las intenciones también que tuvo el legislador para hacer el planteamiento de esta reforma política, particularmente estos asuntos del INE, pues es el de emparejar aún más la cancha de la competencia, ¿no? Hacerla más pareja. Esta era una de las grandes preocupaciones. Bueno, si es así y esto nos da por resultado procesos electorales menos polémicos, perfecto. Que yo lo dudo, los procesos electorales seguirán siendo polémicos. Seguirán siendo porque finalmente tú lo sabes, estos acarrean pasiones. Claro. Y estos, sin duda alguna, resultan fenómenos muy interesantes. Y perder nunca deja contento al que pierde. Vamos a hacer un corte, el último corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, Twitter @desde_infierno, y vamos a regresar a hablar de otro tema importante de la reforma electoral, sobre todo para quienes nos ven que son mujeres. Ahora se habla del 50% de obligación para las candidaturas para mujeres, cosa que resulta muy atractivo para quienes les gusta esta actividad. No le cambia, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo que está con nosotros Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del IFE en Jalisco, y estamos platicando de la reforma electoral que tiene, ahí lo estamos viendo, cosas importantes, cambios importantes de cómo habremos de elegir los mexicanos a nuestros gobernantes. Hay cambios, ya hablamos de la reelección, el cambio de la Autoridad Electoral Federal, que es el Instituto Federal Electoral, ahora se llamará Instituto Nacional Electoral, pero también intervendrá en buena parte en los procesos electorales estatales, y bueno, la reelección, y ahora habremos a hablar de esto que se llama la cuota de género, donde el 50% obligatoriamente de las candidaturas deberá corresponder a mujeres, y de eso vamos a platicar ahorita, pero vamos a darle salida a algunas de sus llamadas. El profesor Fuentes dice que sugiere que se insista en que solo existan dos partidos políticos con objeto de hacer más económico el proceso electoral. Complicado que se pueda pensar en eso, ¿no? Es un esquema gringo, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí hay en esta reforma es que se les incrementa de 2 a 3% el mínimo para que un partido político pueda mantener el registro, ¿no? Así es, se encarece el umbral para que puedan refrendar su registro. Así es, ¿no? A un 3%. Digo, los partidos que no tengan una representación mínima, pues se rezagarán, ¿no? Tendrán el riesgo de desaparecer, ¿no? José Jesús Camarena dice, ¿cuándo se pueden reelegir los candidatos o representantes de los partidos? Bueno, decíamos, se aprueba la reelección inmediata, que era lo que no teníamos. Digo, un diputado podía ser 3 años diputado, dejar 3 años de serlo y regresar. Un presidente municipal podría ser presidente municipal, esperarse 3 años y volver a postularse 3 años después. Ahora lo que estamos hablando es que se podrán reelegir de manera inmediata. De manera inmediata. ¿Verdad? En el caso de los senadores, de los diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, podrán reelegirse al periodo siguiente. Cuando termina su primer periodo, podrán reelegirse al siguiente. Cosa que no existía antes. Entonces, podrá haber, digamos, continuidad en el ejercicio de un alcalde,
o en el trabajo legislativo de un diputado o de un senador. Claro. De eso estamos hablando. Hace unas semanas estuvieron aquí 3 mujeres desde el infierno hablando precisamente de la importancia del impulso de las mujeres en la política, y analizábamos el tema de la cuota de género en el sentido de que de alguna manera es un acto de justicia y de equilibrio que trata de revertir lo que fueron décadas, muchas décadas en las que en este país las mujeres, para empezar, no podían ni siquiera votar. Y luego no tenían acceso a los cargos de elección popular, y fue, digamos, un proceso donde se les dificultó el acceso a la vida pública y a la vida política, ¿no? Entonces, de alguna manera, platicábamos en esa ocasión, este asunto de las cuotas de género, pues trata de revertir y de equilibrar esa situación. No es una dádiva, no es ay, órale, para que no digan que no, sino es un acto de justicia. Pero ahora pasamos de un 30% que tenía la obligatoriedad de los partidos políticos de postular, digamos, se refiere a personas de un género diferente. Obviamente mujeres hablamos porque la mayor parte de los candidatos siempre habían sido hombres, pero ahora estamos hablando de un 50 y 50%. Sí, ha habido una evolución. Sí. Primero un 30%, Sí. como lo decías, luego un 40%. Sin embargo, ahora ya el legislador ha decidido que existe esta paridad Sí. de género, de tal manera que los partidos estarán obligados a presentar para su registro un 50% de candidatos varones y un 50% de candidatos mujeres. Esto ya visto desde un punto de vista pragmático. Ahora, esta es una medida, como dices tú, es una medida de justicia. Sí. Esta es una medida necesaria porque es importante asegurar que la voz, la inteligencia y el sentido de responsabilidad de la mujer se haga presente en los centros donde se toman las decisiones importantes del país, donde se formulan las políticas públicas, de tal manera que la inteligencia y la sensibilidad femenina es importante que se manifieste en estos órganos del Estado mexicano. Ahora, esta sería una medida temporal. ¿Con qué temporalidad? No lo sé, porque es una medida afirmativa. Esto es precisamente con el propósito de evitar esa brecha tan amplia que se daba en estos campos de la participación política, en donde se le regateaba a la mujer claro, la oportunidad de participar. Y hasta hace poco vimos algunos ejemplos, las famosas Juanitas, sí, claro, ¿no? En donde una vez que tomaban posesión y ya enseguida renunciaban para el efecto de que dejar a su suplente, el esposo, el suplente cargo, o ¿no? cualquier otra persona asumiera el cargo. Entonces, Sí. me parece que esto no debe ser, no debió haberse dado, y me parece que es una medida muy importante del constituyente. ¿Se refiere únicamente a las candidaturas de representación proporcional o también a las de mayoría? Todas. A todas. A todas, Okay. a todas. Y también se refiere también al orden local. Ok. De tal manera que también aquí el legislador, los legisladores locales Sí. deben de tomar nota de este dispositivo constitucional. Y hay que señalar, Carlos, una cosa que es muy importante, porque de este regateo del que tú hablas, pues recordemos, por ejemplo, que hace tiempo, cuando empezó precisamente el tema de la cuota de género, se decía, deberán tener el 30% de candidaturas, ¿no? Así es. Y todos los partidos mañosamente les daban el 30%, pero en suplencias, En ¿no? las suplencias. Y luego después se las daban como propietarias, pero las listas al final, cuando sabían que no les tocaba, ¿no? Digo, hay que señalar que ya desde hace tiempo la ley establece el orden en que deben ir precisamente las candidaturas para evitar que se simule esa paridad, ¿no? Y aquí hay un antecedente muy importante de esta medida legislativa, que fue la decisión tomada por la Sala Superior Sí. y que ya se aplicó en el pasado proceso electoral, de tal manera que buscaba precisamente que se diera ese real equilibrio. Sí. Pero ahora el legislador fue más allá y dijo, va el 50%, un viejo anhelo de las mujeres, muy justo. Es un reclamo Una gran oportunidad que ha para sido sido mujeres. atendido, y tengo entendido que esta iniciativa partió del propio representante del Poder Ejecutivo Federal. Ah, ok. Pues es una muy buena noticia, creo, una gran oportunidad para las mujeres en México, y ojalá que la aprovechen para precisamente generar este desarrollo político para lo que está hecho esta reforma. Ahora, yo te quiero decir que las mujeres ocupan la mayor parte de lo que sería el padrón electoral. Padrón, claro. Son una mayoría. Así es. Y bueno, y aprovechando la oportunidad que tocamos el tema,
yo quiero decirles que la siguiente semana seguramente surgirá ya la convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política para todos aquellos ciudadanos que pretendan aspirar al cargo de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, para que estén pendientes. Y estamos hablando de hombres y mujeres. Así es. Y creo que, y en el país y en todas las entidades hay mujeres muy inteligentes, claro, que tienen el perfil, que tienen la capacidad. Yo te quiero dar la experiencia que he vivido en estos días, que me ha tocado entrevistar a mujeres que aspiran a ocupar cargos del servicio profesional electoral, y la verdad encuentro perfiles muy elevados, con una gran capacidad, la verdad con una formación muy sólida, y que sin duda alguna quienes vayan a resultar designadas por el Consejo General para ocupar cargos dentro del servicio profesional electoral todavía del IFE, pues la verdad que van a ser cuadros muy valiosos. Pues muy interesante. Carlos, yo creo que ahora que se aterriza en la legislatura ya particular, la legislatura ya reglamentaria de estas reformas, porque quiero pensar, ustedes están haciendo un esfuerzo y una promoción para que la gente cambie su credencial del IFE. Así es. Quiero pensar que la credencial todavía tendrá una vigencia una vez que se convierta en INE, ¿no? Sin duda. ¿Verdad? Sin duda. O sea, no es como para que la gente diga, pues espero, ¿no? No. Estamos hablando de un universo de 84 millones de credenciales que corresponden a ciudadanos que están en lista nominal, ciudadanos credencializados. Entonces, no podríamos pensar en un cambio inmediato. Así es. Quizá podría hacerse el esfuerzo, pero esto ya será decisión de los que integren el próximo Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, yo considero que en tanto no se resuelva la credencial del IFE, aunque diga IFE, seguirá siendo válida, seguirá siendo vigente, y ya en su momento se harán adecuaciones para contar con el nuevo logotipo de esta nueva institución, en que se transformará el Instituto Federal Electoral. No es que muera el IFE, se transforma, y en este sentido yo quiero decirte que el legislador ha determinado que quienes formamos parte del Instituto Federal Electoral pasaremos, tanto el servicio profesional como personal administrativo, pasaremos automáticamente a formar parte del Instituto Nacional. Qué bueno, eso es una buena noticia, porque también pues sería absurdo y ridículo que llegaran a hacer un borrón y cuenta nueva. Se daría una inestabilidad terrible para la en este sentido. Son muchos años de experiencia, de formación, de capacitación, que sería absurdo que hicieran un borrón y cuenta nueva, porque es una nueva institución. Por supuesto, ¿no? Yo creo que es una medida muy sensata, no porque yo forme parte del servicio profesional electoral, sino porque es una medida muy... Además, esto forma parte del origen, del planteamiento de la reforma, que fue el voto de confianza, particularmente al personal del Instituto Federal Electoral, que es el que le ha brindado la confianza a las distintas fuerzas políticas. Y este es uno de los motores, precisamente, de esta reforma. Bueno, pues Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del IFE, me dio mucho gusto. El tema de la reforma electoral siempre es muy amplio. Creo que valdrá la pena invitarte luego, ya cuando tengamos todas estas leyes reglamentarias, para venir a desmenuzar ya cómo queda en concreto cada una de estas figuras. Creo que son algunas relevantes, históricas para los mexicanos, y pues te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Gilberto, por esta amable invitación y la oportunidad que nos brindas para poder compartir puntos de vista con los ciudadanos en relación a este tema tan sensible, ¿no? Pues muchas gracias, y gracias a usted que nos acompañó durante esta hora. Nos vemos la próxima semana. Procuraduría General de la República, pero ya cae en el aspecto de la justicia cancha, más que en lo electoral. Así es. Sin embargo, lo que ha resultado... Bueno, tendremos también la posibilidad de que si alguien que nos está viendo y escuchando le late ser candidato a algo y no quiere ser militante de un partido, la posibilidad de que sea candidato independiente. Bueno, este es otro de los aspectos que surgen en la reforma política, pero ya prácticamente en este esquema de lo electoral. Vamos, ya la Constitución había sido reformada con el propósito de reconocer a los ciudadanos su derecho de
participar y postularse para cargos de representación mucho popular. Porque la propia Corte ya iba en ese sentido resolviendo asuntos, ¿no? A través de las candidaturas independientes. De alguna manera haciendo la excepción de que no necesariamente los partidos políticos serían el conducto natural, el monopolio para del acceso para al estos poder. efectos. Entonces, tenemos este aspecto que ya la reforma constitucional toca algunas cuestiones, nos da alguna luz, particularmente en lo relacionado con las cuestiones de las prerrogativas. Sí. Por ejemplo, para el caso de la asignación de tiempos en radio y televisión, ya la reforma constitucional nos da una pista, nos dice, bueno, podrían tener tiempos para de alguna forma promover sus candidaturas, sí, pero serían en el rango del 30% que se aplica. Digamos, del partido más chico, así es, con el registro. Que se aplica de manera igualitaria para todos los partidos. Entonces, se le asignaría a las mujeres, sí, el que se dé la paridad de género que se aplique para las candidaturas que surgirán de los partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas, ese 50% de candidaturas, sí, que serán ocupadas por varones y un 50% por mujeres. Este era un viejo reclamo de parte de las mujeres y esta es una medida que ha tomado el legislador, una medida, yo la entiendo temporal, porque precisamente esta es una medida con el propósito de motivar la participación, emparejar la cancha de alguna forma, que haya restituir tantas décadas en las que las mujeres no tuvieron, sí, claro, acceso al poder. Que haya igualdad entre los hombres y las mujeres en aspectos estos como el de la participación política. Sí. Entonces, este es un aspecto muy importante. Hay otros aspectos que para mí, son relevantes sin duda, pero la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, pero no veo que en estas condiciones, que sea muy cercano en este tema, entramado, ¿no?, institucional que, sí, tenemos, con este sistema político electoral que tenemos, no creo que funcione, ¿no? Porque esto derivaría de un impulso del presidente de la República, y prácticamente de que quien gana prácticamente estaría compartiendo el poder con otra fuerza política, que está complicado, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién lo haría? Claro. Es más, por muy cerrados que resulten los comicios. En la práctica, así es. Digo, yo lo veo de difícil aplicación. Y además la humildad no se les da como para sentir. Luego, hay otro aspecto también importante que sería la transformación de la... Desde el infierno. La bienvenida desde el infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora en este programa que C7 Multiplataforma dedica al análisis de lo que pasa en la política nacional. Les recuerdo que este programa se transmite por C7 Televisión, por radio, AM/FM y por internet. También le recuerdo que usted puede ser parte del contenido de este programa con sus opiniones, con sus comentarios, con sus preguntas. El tema de hoy creo que nos debe interesar a todos, la reforma electoral que se acaba de promulgar hace unos días y que cambia las reglas cómo elegiremos los mexicanos a nuestros gobernantes los próximos años, en la primera elección en que se aplicará esto en el 2015, que habrá elecciones federales. Y usted puede participar con sus preguntas, comentarios, opiniones en el teléfono 3030-5307, pero también lo puede hacer a través de Twitter en la cuenta @desde_infierno. Para hablar hoy de esta reforma electoral, de estas nuevas reglas, algunas que se cambiaron, que son importantes, que usted conozca, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Carlos Manuel Rodríguez Morales, es vocal ejecutivo del ya casi extinto Instituto Federal Electoral en Jalisco, porque de eso vamos a platicar también hoy, el IFE, que usted conoce, que además pues ya de alguna manera estaba compenetrado en el lenguaje cotidiano. La proporción como se le asignaría a cualquier otro partido,
pero esa proporción estaría dividida entre todos los candidatos independientes. Sí, aparte o sea, son migajas de la rebanadita. Bueno, ¿no? de otra manera, yo lo veo muy difícil que a un candidato independiente se le asigne el mismo tiempo que a un partido político. Proporcional a un partido que ya tiene sus décadas o sus años. Creo que el legislador aquí lo que hizo fue, de alguna forma, reconocer un derecho ciudadano y de alguna forma darle esta base constitucional para que los ciudadanos no puedan de alguna forma verse impedidos de participar, y máxime si habrán de reunir los requisitos que la ley establece, que este es uno de los pendientes que existen por parte del legislador, es parte de las tareas pendientes, porque tendrá que establecer los requisitos. Si quieres, continuamos con esto, Carlos. Tenemos que hacer un primer corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y Twitter, @desde_infierno. Continuamos con Carlos Manuel Rodríguez del IFE, platicando de esta reforma electoral, cómo elegiremos gobernantes los mexicanos a partir de 2015. No le cambio, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando con Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del IFE en Jalisco, sobre la reforma político-electoral sin promuno de la gente, la credencial del IFE, saca tu IFE, préstame tu IFE, bueno, cambiará. Y ahorita Carlos Manuel Rodríguez nos dirá, cambia al Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto tenerte aquí, Carlos Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gilberto. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación aquí Gracias por estar infierno, hombre, este programa tan visto. Es un poco caluroso, ¿no? Un poco caluroso estar aquí desde el infierno. Carlos Manuel Rodríguez, ¿qué son desde el punto... Y te quisimos invitar a ti para ver el tema de la reforma al margen de los intereses de los partidos. Que sea alguien, por ejemplo, como la autoridad electoral, que nos diga a quienes nos están escuchando, que nos digas, desde el punto de vista de la imparcialidad de la autoridad, ¿qué crees tú que es destacable de esta reforma electoral que se acaba de promulgar hace unos días? Bueno, esta reforma política trae algunas cuestiones realmente interesantes. La reforma política, hay que recordar, es consecuencia de aquel pacto que fue firmado por el presidente de la República con algunas fuerzas políticas, el PAN, el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, y también se incorporó el Partido Verde. Recordarán que ese pacto fue uno de los primeros actos en el ejercicio de este gobierno, encabezado por el actual presidente de la República. Y bueno, el pasado diciembre fue aprobada esta reforma constitucional, de tal manera que recientemente ya fue publicada y a partir de ahí inicia su vigencia. Tiene algunos aspectos importantes. Yo podría señalar que es un logro, sobre todo para